Lucas capítulo 2 y vamos a estar viendo 3 versículos. Cuando entro a la iglesia, el encargado del sonido pues viene y me pide, ¿no?, que le diga el versículo. Y cuando le digo Lucas me dice, pasa mucho tiempo con Lucas, ¿no? Últimamente digo, sí, estoy aquí inmerso en Lucas. Y hermanos, es también el tiempo en el que estamos y recordamos que el Señor vino para dar conocimiento, como nos dice Lucas, el capítulo 1, el versículo 77, a su pueblo. Y el conocimiento, hermanos, el conocimiento para perdón de sus pecados, y entonces debemos venir y estar dando vueltas y rumiando en la palabra del Señor continuamente. Lucas capítulo 2, versículo 30 al 32 nos dice: porque han visto mis ojos tu salvación, dice, la cual has preparado en presencia, dice, de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo delante de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos nuevamente por poder venir, Señor, a tu casa y compartir y disfrutar de estar juntos delante de tu presencia, Señor, abriendo tu palabra y disfrutando de lo que tú tienes, Señor, en ella para nosotros. Guíanos, te lo pedimos, Señor, que estés obrando en esta tarde en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y que, Padre, tu palabra nos bendiga en este día, Padre, en este tiempo que tenemos para disfrutar, Señor, de estar en tu casa. Te damos muchísimas gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como saben, aquí Simeón está hablando, está, hermanos, confirmando en el templo que él pudo ver la salvación, y nos dice algo muy específico. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Una salvación, hermanos, que Simeón le agradecía a Dios el poder haberla visto, el poder haber contemplado. Y hermanos, cuando fueron a llevar a Jesús al templo para presentarlo y para consagrarlo, para que viva como un verdadero hijo de Dios, para que viva para Dios. Y imagínense la imagen de Simeón gozoso, maravillado de poder tomar en sus manos al Salvador del mundo, poder tomar en sus brazos a aquel que sería la propiciación, hermanos, de cada uno de nosotros. Y Simeón, este hombre que estaba esperando esta venida, estaba esperando, hermanos, al Salvador de Israel. No era una espera cualquiera la que tenía Simeón. Y hermanos, Simeón en este momento había cumplido con todo lo que quería en su vida. Señor, llévame en paz, ¿verdad? Ya estoy, ya pude ver tu salvación. Y es que el gozo de Simeón al decir, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón no está hablando de que vio cómo salvaron, no está hablando de que algún día verían a este salvar. No, Simeón estaba confirmando que esta es la salvación. En este niño está la salvación, y que por medio de este niño, de Jesucristo, del bebé que él estaba tomando en sus brazos, es que había ya llegado la salvación. Y hermanos, es curioso ver esta certeza, esta fe
con la que él hablaba y con la que él, hermanos, testificaba de algo que todavía no había visto. Porque muchos otros pudieron hablar de la salvación que vino a través de Jesucristo una vez pasada. Muchos pudieron dar testimonio de cómo Cristo se les apareció y les habló, pero Simeón, hermanos, él estaba demostrando su absoluta fe revelada por el Señor. Este niño que había venido y que él tuvo el privilegio de tomar. Y hermanos, es que en Jesús, en la persona de Dios hecho carne, este Dios que se acercó al hombre para rescatar, este niño que Simeón confirmaba como Dios, como el Salvador, como la respuesta a la promesa de ese Salvador que vendría y que sería visible a todo el mundo. Y es que nos dice que es salvación para ¿cuántos pueblos? Para todos los pueblos. Y es curioso ver cómo Simeón, al presentar a Cristo, no está simplemente diciendo que Cristo era la salvación para su pueblo Israel, ¿verdad? No. Simeón dice, la cual has preparado, dice, y en presencia ¿de quién? De todos los pueblos, porque todos verían esta salvación, porque todos, hermanos, disfrutaríamos finalmente de este Cristo Salvador de todos. Y hermanos, Cristo desde su nacimiento fue una muestra clara de las promesas cumplidas de Dios. Jesús es presentado como un Salvador de todos. No era un Mesías escondido, ¿verdad? No era una luz que se escondía y que se ponía debajo. Dios, hermanos, entregó y mostró públicamente a todos a Cristo. A tal punto de que Cristo, cuando vuelve ahí al templo, se pierde de sus padres humanos, ¿verdad? Porque él tenía que estar en el templo. Él deseaba estar en el templo y él compartía y él discutía temas bíblicos con los maestros de la fe que se encontraban en el templo, los maestros de la palabra que enseñaban y que guiaban al pueblo de Israel. Cristo no se escondía, Cristo se mostraba y mostraba cuál era el propósito, al punto que le dijo a sus padres terrenales que es necesario que estén las cosas de mi Padre. Hermanos, ¿cuántas veces paramos a pensar nosotros el tiempo que le dedicamos a las cosas que nos es necesario estar, como nos manda nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, confirmamos en nuestras vidas que nos es necesario estar en las cosas de nuestro Padre Celestial y nos mostramos claramente como lo que somos, como hijos de Dios, como receptores, hermanos, de esta salvación que vino al mundo? Sin embargo, teniendo este ejemplo, hermanos, teniendo esta certeza de salvación en nuestras vidas, porque de la misma manera que Simeón, nosotros hemos visto en nuestras vidas cómo ha actuado y cómo ha transformado la salvación de Cristo en nuestras vidas. Y tantas veces, en vez de gozarnos y de, hermanos, hablarlo, contarlo, exponerlo públicamente al mundo, nos escondemos un poco, nos preocupa el no ofendernos,
incomoda el qué dirán o el cómo nos verán como hijos de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos el privilegio, de la misma manera que Simeón, de poder contar, de poder testificar, de poder hablar y de, hermanos, de evangelizar, porque, hermanos, esto de la misma manera que llegó a nosotros, porque no era exclusivamente para el pueblo de Israel, no es exclusivamente para nosotros. Es un regalo que nosotros tenemos y que el Señor nos permite tener, disfrutar, vivir, y si lo vivimos, debemos de compartirlo. Hermanos, debemos demostrar el mismo gozo y el mismo fervor, la misma convicción que Simeón al hablar y al vivir nuestra salvación. Porque, hermanos, con nuestro testimonio confirmamos lo que vemos, lo que somos, lo que hemos aprendido, lo que creemos. Y Simeón, cuando vio a Cristo, vio confirmado todo lo que había aprendido, todo lo que, en lo que había él sido instruido en la palabra de Dios. No dudó al ver al Salvador. Y hermanos, nosotros teniendo una salvación tan grande como nos dice la palabra de Dios, dudamos tantas y tantas veces a la hora de actuar y a la hora de hablar, a la hora de confirmar, hermanos, nuestra salvación. Y mientras estaba pensando en este estudio y repasaba este versículo 31 que nos dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. El versículo 32 nos dice, luz para revelación, ¿a quiénes? A los gentiles, ¿verdad? A aquellos que el mismo pueblo de Israel no entendía que iban a venir, ¿verdad? Y claro, nosotros nos centramos tantas veces en este versículo que nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Y Simeón en el mismo momento de coger en sus brazos a Cristo dice, luz, revelación para los gentiles. Hermanos, debemos estar tan sumamente agradecidos a esta verdad, a la luz que el Señor Jesús vino a ser a nosotros también. Porque el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, vivió toda su vida conociendo las Escrituras, aprendiendo y preparándose, hermanos, para esperar a ese Mesías, ese Salvador que tristemente siguen esperando. Pero nosotros, sin saber nada, sin merecer nada, sin prepararnos para nada, a nosotros también vino esta luz, esta revelación de Dios. Y hermanos, pensando en que nosotros nunca nos preparamos para este Mesías, pensando que nosotros, ¿cuántos de los que nacieron en familias que no son cristianos, que no tuvieron la suerte de crecer en el seno de una familia cristiana, vivieron sus vidas sin pensar en Dios, sin buscar a Dios, sin prepararse para el momento en el cual encontrarían a su Salvador? Y sin embargo, Dios siempre extendió su mano para que todos y cada uno de nosotros pudiésemos alcanzar esta salvación, para que a nosotros, hermanos, nos viniese la luz, porque estábamos en tinieblas. Cuán agradecidos estamos como gentiles que somos de haber recibido esta salvación, esta luz en nuestras vidas en tinieblas. Y es que, hermanos, los
gentiles, nosotros vivíamos y estábamos sin la revelación de Dios. Jesús vino a iluminarnos para que nosotros viviésemos en la luz, para que nosotros, hermanos, llevásemos con nosotros esta luz. Y no para que nosotros, según nos pueda o no convenir, apaguemos, hermanos, esta luz. Hermanos, Cristo es la luz para nuestras vidas, es la luz espiritual para que nosotros podamos ver y podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice, para que podamos vivir de la manera que la palabra de Dios nos dice. Pero hay algo que no debemos olvidar. Más adelante en este versículo 32 nos dice, y gloria, ¿de qué cosa? Gloria de tu pueblo Israel. Porque, hermanos, no debemos olvidar que Jesús es el cumplimiento de las promesas. ¿Hechas a quién? A Israel. No debemos olvidar, hermanos, que Dios no viene y hace un cambio de plan. Dios envía a Cristo no para quitar la ley, sino para cumplir la ley. Para que todos nosotros pudiésemos, hermanos, vivir gracias al cumplimiento de la ley. Porque ninguno de nosotros hubiésemos sido nunca, jamás capaces. Y esto me hace pensar, hermanos, en que el plan de Dios a veces en nuestras vidas no es claro, ¿verdad? No llegamos a vislumbrar todo lo que Dios quiere, y de la misma manera que le pasa al pueblo de Israel, no llegan a ver y a entender todo. Porque, hermanos, es Dios el que trae luz y entendimiento. Es el que quita la neblina en nuestras vidas. Y a veces, pues, nos agobiamos, nos sofocamos por la realidad en la que estamos y porque no llegamos a comprender. Y claro, parece, ¿verdad?, por momentos que es como si Dios cambiara su voluntad en nuestras vidas. No, hermanos, no es que Dios cambia la voluntad de nuestras vidas, es que quizás Dios nos quiere mostrar en el trayecto cuál es el propósito de cada paso que damos en nuestras vidas, y es para, hermanos, comprobar en cada momento en dónde están basados, en dónde están afianzados, hermanos, nuestros pies, los pies de nuestra fe. Porque de la misma manera que Cristo no vino a cambiar el propósito, no vino a quitar la ley, sino que vino a cumplirla, y nadie lo podía entender. El pueblo de Israel sigue hoy sin entenderlo, y nosotros, hermanos, no entendiendo muchas cosas, damos gracias, porque el plan de Dios fue así y fue de esta manera y fue tan misericordioso para nuestras vidas, para que nosotros hoy pudiésemos estar en la casa del Señor. Hermanos, debemos recordar que la verdad, la verdadera gloria es Dios. De que la verdad y el verdadero propósito en nuestras vidas es cumplir con lo que Dios nos manda. Hermanos, es dar gracias a Dios por esta salvación tan grande que tenemos. Es compartir, hermanos, esta salvación que tenemos, es hablar y mostrar
a otros esta luz que llegó a nuestras vidas, como nos dice, luz para revelación, para que entendamos, para que podamos ver, para que podamos entender. Y hermanos, Jesús es la salvación revelada al mundo. Y a veces queremos ir un poco más en profundidad y queremos dar un paso más allá cuando no hemos rascado ni siquiera la superficie de la voluntad de Dios. Y hermanos, me hace pensar, en realidad nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo estamos buscando nosotros agradecer a Dios este regalo tan grande, esta luz tan hermosa que llegó a nuestras vidas? Nosotros podemos, hermanos, decir gozosamente, segura y fielmente, como dijo Simeón, que hemos visto la salvación, que hemos visto la salvación de nuestro Dios. Podemos estar seguros y, hermanos, descansar en lo que Dios prepara para nuestras vidas, lo que Dios, hermanos, hace en nuestras vidas. Y por último, hermanos, preguntarles si nosotros estamos dispuestos a ser gloria de la misma manera que Cristo, que se entregó a lo sumo para cumplir la voluntad del Padre. ¿Estamos nosotros dispuestos a someternos a la voluntad de Dios de la misma manera que Cristo y menguar nosotros de la manera que sea necesaria para que el poder de Dios siempre y en todo momento sea el que se vea, el que luzca y el que alumbre, hermanos, allí en donde estemos? Hermanos, que de la misma manera que Cristo vino a hacer gloria a su pueblo Israel y vino a cumplir las promesas que nosotros como hijos de Dios, como receptores, hermanos, de esta luz, de esta revelación, de la misma manera deseamos ser aquellos que glorifican a aquel que se entregó por cada uno de nosotros, hermanos, entregándonos y viviendo de la manera más fiel y más sumisa a su voluntad, aun cuando no la entendemos, aun cuando, hermanos, no comprendemos. Pero, hermanos, si no entendemos, si no comprendemos, ¿a dónde debemos ir? A la palabra de Dios. Si necesitamos consuelo, si necesitamos ánimo en nuestras vidas, ¿a dónde debemos ir? A la palabra de Dios. Y prepararnos, hermanos, de la misma manera que hace el pueblo de Israel con sus hijos desde el momento que nacen. Y, hermanos, a nosotros nos ha nacido esta verdad, esta fe, a través de nuestro Salvador. Y desde el momento de nuestra salvación es el momento de que nosotros nos preparemos y ahondemos en la palabra de Dios. Y, hermanos, da igual cuánto tiempo nos cueste, cuántas horas nos cueste, cuánto volver y volver a los mismos versículos de la palabra de Dios para siquiera ir entendiendo el porqué de los puntos y de las comas que el Señor puso ahí. Pero, hermanos, nosotros debemos venir al Señor con humildad, porque recuerden, Dios envió a su Hijo para que Él sea la gloria, para que Él sea glorificado por aquellos como nosotros que hemos recibido esta revelación, esta luz que nos ha venido a salvar.
que se ha hecho y que se preparó, como nos dice el versículo 31, en presencia de todos los pueblos. Y hermanos, nosotros nos encontramos en un pueblo. Nos encontramos en este país, nos encontramos en esta ciudad que necesita ver, hermanos, esta luz. Y necesita ver que esta luz está preparada para llegar y para mostrarse y para ser oída. Porque, hermanos, hay alguien que necesita hablar de esta salvación. Y es un gozo poder ser parte, hermanos, de este ministerio que el Señor nos da, de esta posibilidad y de esta oportunidad que Dios nos da de ser aquellos que dan fe de la misma manera que Simeón, de esta salvación que vino a sus vidas. Así que, hermanos, que en este nuevo año que tenemos por delante, en esta nueva oportunidad que tenemos de compartir de la palabra de Dios, que sea no un motivo más, sino el motivo central de nuestras vidas. Aprovechar, estamos a día 2 de enero, para prepararnos, para compartir, para mostrar, para testificar de esta salvación que vino a nosotros, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, Dios nos guíe y bendiga a la iglesia para que podamos, hermanos, ser aquellos que hablan y testifican de esta luz. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias te damos nuevamente porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque Cristo vino a este mundo a cumplir, Señor, con todas las promesas, para que nosotros, Señor, pudiésemos hoy estar en tu presencia, transformados, Señor, por esta luz, por la revelación, Señor, que llegó a nuestras vidas y nos mostró nuestra necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque, Padre, tú hiciste lo imposible en nuestras vidas, porque tú te entregaste a tu Hijo Jesucristo en la cruz para morir por nosotros, porque ahora, Señor, podemos compartir y testificar que un día vimos esta luz y que esta luz trajo entendimiento a nuestras vidas. Esta luz transformó, Señor, nuestras vidas. Y esta luz es Cristo, el Salvador del mundo, Señor. Y te pido que nos ayudes, Padre, a poder testificar y a poder contar y poder hablar a otros de la misma manera, con el mismo amor, con la misma certeza, con la misma fe, con la misma seguridad que lo hizo Simeón. Señor, que podamos contar y hablar a otros, mostrar con nuestras vidas que a nuestras vidas llegó la luz de la salvación. Gracias, Padre, te damos por Cristo. Gracias te damos, Señor, por la salvación que tenemos por medio de Él. Y, Padre, te pido ahora que tú nos ayudes a nosotros, a tus hijos, a prepararnos, Señor, a estar siempre listos y dispuestos a compartir y a hablar de Cristo, nuestro Salvador. Padre, te pido que bendigas, Señor, este tiempo que estaremos ahora en oración. Padre, obra en medio nuestro para que te demos honra y gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos, vamos a pasar ahora al tiempo de oración, pero antes de orar, vamos a tomar las peticiones para poder orar y para poder compartir, hermanos. Luego todos recibimos, ¿verdad?, el listado de oración y podemos mantener estas oraciones a lo largo de la semana. Así que una bendición saber que no solamente venimos a la casa de Dios y oramos, sino que nuestras necesidades, nuestras peticiones van con los hermanos y
los hermanos pueden seguir orando por nosotros. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir las gracias, pedir para que oremos por algo en específico? ¿Sí, Vanessa? Bueno. Bien. El nombre de tu hermana era, perdón, Carmen. Muy bien. ¿Alguien más? Nancy. Bien. Vamos a orar entonces por Felipe y vamos a orar por la salud, pero sobre todo por la salvación, que llegue a oídos de ellos y podamos también aprovechar el momento de dificultad para testificar. Muy bien. Mónica.